Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema muy interesante y que es la osteoporosis, ¿no? Bueno, entonces para hablar de este tema vamos a iniciar con preguntarnos qué es esto de la osteoporosis. Y bueno, pues en general esta osteoporosis la conocemos como una enfermedad que debilita pues los huesos, ¿verdad? De las personas. Estos huesos se vuelven más delgados y también más frágiles. Y ahorita vamos a aclarar ese concepto de fragilidad. Y a esto último, digamos que se le conoce o se le llama pérdida de densidad ósea. Entonces, con esta situación de la osteoporosis, los huesos se rompen más fácilmente. Fíjense, ahí cuando mencionamos el concepto de que estos huesos se vuelven más delgados y más frágiles, ¿a qué se le llama fragilidad? Para que la podamos comprender. Hablando mecánicamente, esa fragilidad del hueso implica que, digamos, ese material está sujeto a romperse, está sujeto a fracturarse. Es decir, un material que es frágil suele no deformarse y por lo tanto, al no deformarse, puede romperse más fácilmente por esas grietas que puede tener o esos impactos a los cuales está sujeto. Entonces es un concepto importante y bueno, entonces estos huesos con la osteoporosis pueden, como aquí lo decimos, romperse más fácilmente, ¿no? Y fíjense, aquí cuando vemos esta imagen, si observamos las flechas, denota que hay una disminución de esa densidad ósea, como que esos huesos, o esas partes que forman al hueso, empiezan a disminuir, empiezan a volverse más delgados, ¿no? Y obviamente también esto trae otras consecuencias. Pero entonces aquí se ve, digamos en la imagen, esa disminución o esa pérdida de la densidad ósea, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos comentar acerca de la osteoporosis? Fíjense, frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia con la cual se presenta? Bueno, principalmente es mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Aunque como aquí se comenta, algunos varones también la pueden padecer. Y fundamentalmente tiene su origen en el envejecimiento, niveles bajos de hormonas sexuales y falta de vitamina D o calcio, ¿no? Que por cierto, cuando hay un tratamiento, es una recomendación la ingesta de vitamina D, ¿verdad? Y también de calcio. Y entonces estos huesos tienen mayor probabilidad de romperse a causa de la osteoporosis. Ahora, ¿cuáles son estos principales huesos que suelen romperse? Principalmente, como aquí lo mencionamos, la muñeca, la columna vertebral o las vértebras y la cadera, ¿no? Obviamente todos los huesos están propensos a padecer osteoporosis, pero principalmente en estos tres es donde más se presenta, ¿no? Y bueno, como aquí lo mencionábamos, esta enfermedad es más común en las mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos comentar acerca de la osteoporosis? Fíjense, aquí, como podemos ver en la imagen, hay una vértebra, un cuerpo vertebral, y las flechitas nos están indicando que hay una compresión, ¿sí? Como que esa vértebra está siendo comprimida. Puede ser porque la persona, por ejemplo, tenga un peso excesivo o con los años, como ahorita íbamos comentando, ya ese hueso empieza a sufrir esa fragilidad y hay grietas, hay fracturas. Y obviamente cuando se presentan grietas o se presentan estas fracturas, la probabilidad primero de aplastarse de la vértebra o de acortarse es grande y luego obviamente de romperse. Fíjense aquí según se ve en la imagen, esas flechitas, ¿qué hacen con este hueso? Es una representación de que el hueso de la vértebra
está sujeta a una compresión. Hay una compresión, ¿verdad? Hay una fuerza que trata de comprimirlo o de acortarlo. Y ante esa fuerza, evidentemente, el hueso pues no soporta. Y al no soportar, presenta fracturas. Y estas fracturas debilitan al hueso y hace que poco a poco se vaya acortando, ¿no? Para posteriormente poder romperse. Entonces ahí la importancia. Y fíjense cómo aquí se observa cómo en la columna vertebral, ¿no? Las principales vértebras que soportan esas cargas, ¿no? Son esas vértebras lumbares, ¿no? Entonces también es importante, por ejemplo, en la persona, la postura. ¿Qué postura tiene al andar o al caminar, ¿no? O por ejemplo, si la persona en su trabajo, pues carga pesos excesivos, ¿no? Que pueden ayudar a que se presenten estas grietas en sus huesos, ¿no? Principalmente aquí de la columna vertebral. Bueno, algunas causas, ya decíamos ahorita, por ejemplo, está el envejecimiento, ¿no? Es una de las principales causas de la osteoporosis. Ahora, en las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Que también hay una presencia de niveles bajos de estrógenos, que ya sabemos que esa es la hormona sexual femenina, por ejemplo, debido a la menopausia, ¿no? Y en los hombres hay una presencia de niveles bajos de testosterona, que es la hormona sexual masculina, y no hay suficiencia de vitamina D o calcio. Fíjense, aquí es importante decir que una de las principales causas es el envejecimiento. Ahí se presenta más. Y como ya decíamos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sin embargo, uno puede hacerse la pregunta, si una persona más joven, un adolescente o un niño incluso, podría padecer estas enfermedades con los huesos o la osteoporosis, ¿no? Y bueno, aquí empiezan a aparecer también otras causas, ¿no? Otras causas que en el caso de la medicina se va por la parte idiopática, ¿no? Entonces, sí, hay ciertos casos en donde hay personas más jóvenes que pueden padecer estas enfermedades de los huesos, ¿no? Y bueno, eso se analiza desde otra perspectiva, pero sí, sí hay esa posibilidad. Ahora, ¿quiénes corren mayor riesgo de sufrir esta osteoporosis? Bueno, entonces, riesgos, digamos, latentes, ¿no? Si la persona está muy delgada, ¿sí? O por ejemplo, si está en cama durante largo tiempo sin movimiento o sin moverse, si fuma o si bebe alcohol o alguna otra adicción que tenga, ¿no? O tiene antecedentes de familiares con osteoporosis, ¿no? Fíjense aquí, principalmente lo que nos están diciendo son factores de riesgo. Entonces siempre será adecuado mantener un peso, digamos, estable, ¿no? Digamos, ¿para qué? Para que la persona pues se sienta fuerte y no esté débil en extremo, ¿no? Estar en movimiento, moverse, caminar. Incluso, fíjense, más adelante lo vamos a ver, también se recomienda pues sí sujetar a nuestro cuerpo a ciertos esfuerzos, aunque no excesivos, pero sí ciertos esfuerzos para que también los huesos se fortalezcan, ¿no? Bueno, entonces son factores de riesgo. Ahora, ¿tiene o no tiene síntomas esta enfermedad? Al principio suele no tener síntomas, ¿no? Como aquí lo estamos comentando, pero este, si esos huesos no se rompen, digamos, quizá nunca se vayan a presentar los síntomas. Pero cuando esta osteoporosis provoca la rotura de los huesos, generalmente puede sentirse un tipo de dolor. Obviamente, si hay una rotura, seguramente va a haber un debilitamiento del hueso y un acortamiento, ¿no? Ahora, cuando las vértebras, como decíamos, de la columna vertebral se hunden o se aplastan, al principio quizá no se sienta dolor, pero después va a haber dolor.
en la espalda, ¿verdad? En la espalda baja, ¿no? Que empeora cuando la persona está de pie o cuando empieza la marcha, ¿no? Y si estas vértebras de esta columna vertebral se hunden, entonces se puede también curvar. La persona ya no camina erguida, ¿no? Y ahí pues ya hay una cierta sintomatología de que hay un problema, digamos, con los huesos, sobre todo de la columna vertebral. Entonces al principio puede no haber síntomas, pero conforme la enfermedad avanza, sí, esos síntomas pueden empezar a presentarse. Por ejemplo, fíjense, en esta imagen hay una flechita que nos indica un acortamiento por fuerza de aplastamiento de esa vértebra, ¿no? Entonces, si hay un peso excesivo, como veíamos en la figura previa, esa vértebra se comprime, se aplasta y en la radiografía se puede ver, ¿no? Y aquí esa letra que la pusimos como L2 pues es de las vértebras lumbares, ¿no? Que son las que nuevamente soportan esas cargas, de aplastamiento o esos pesos, pero pueden sufrir aplastamiento o deformación para luego romperse y causar otros problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo se tratan, digamos, estos padecimientos por parte de la medicina, ¿no? Bueno, entonces, lo principal es evitar que se presente, ¿no? Y bueno, se recomienda el consumo de alimentos con mayores cantidades de calcio y vitamina D. Se recomienda también que se haga ejercicio de sobrecarga, por ejemplo, caminar o subir escaleras, quizá cargar pesos, pero no muy excesivos, pesos pequeños, como decíamos, para fortalecer esa densidad ósea tomar medicamentos como los bisfosfonatos, que ayudan a aumentar esa densidad ósea y a veces se recomiendan algunos complementos hormonales, ¿no? Pero ya depende del médico, pero principalmente son recomendaciones para el tratamiento de la osteoporosis, ¿no? ¿Podemos prevenir que aparezca la osteoporosis? Bueno, se recomienda para prevención de esta, por ejemplo, dejar de fumar o no empezar a hacerlo, ¿no? Limitar esa ingesta de bebidas alcohólicas, recibir cantidades suficientes de calcio y vitamina D que el médico le pueda indicar y también pues otros suplementos ahí, vitamínicos o alimenticios, ¿no? También, como decíamos, hacer ejercicios de sobrecarga, como caminar o subir escaleras, y tomar los medicamentos que se indiquen por el médico, ¿no? Entonces, se recomienda esta cuestión de prevención de la osteoporosis, ¿no? Ahora, fíjense, dentro de estos huesos que todos tenemos, pues hay diferentes tipos de huesos. Está el hueso, por ejemplo, cortical y se llama cortical o también se le llama compacto. Y como aquí decimos al principio, su estructura es un hueso denso que tiene ostionas o sistemas de Havers que están bien organizados, ¿no? Y se ubican, digamos, en la parte de la diáfisis de los huesos o de los huesos largos. Y sobre todo, lo que nos interesa de este hueso cortical, digamos, son ciertas características mecánicas, ¿no? Tienen un módulo de Young o un módulo elástico de 17 a 20 gigapascales, ¿no? Que es bastante alto. Resistencia a la compresión, en el orden de los megapascales, de 130 a 200 megapascales. Y fíjense la función principal del hueso compacto, soportar cargas y resistencia a la flexión. O sea, puede soportar grandes cargas, ¿sí? Pero hay aquí una situación, que ahorita la vamos a ver también. Tiene una zona elástica muy pequeña. Eso quiere decir que este hueso compacto, digamos, no puede comportarse como de una forma lineal contra la fuerza que está recibiendo. Cuando uno habla de la ley de Hooke, dice, bueno, a mayor esfuerzo, mayor deformación. Y si yo quito el esfuerzo, como que el hueso recupera
la condición original. Sin embargo, al tener esa zona elástica muy pequeñita, si yo le aplico mucha fuerza, entonces este hueso, en vez de comportarse elásticamente, lo que va a hacer es fallar. Por eso dice aquí, falla de manera frágil cuando se excede la carga. Casi no puede, digamos en palabras simples, estirarse. No tiene una gran zona elástica. Y bueno, aquí en la imagen, fíjense, hay un hueso largo, pero la estructura interna, si se dan cuenta, donde dice hueso compacto, esa parte del hueso compacto es esta que decíamos aquí, ¿no? Del hueso cortical. Y bueno, ¿es muy resistente? Pues sí, pero no se puede deformar tan fácil. Más bien, su característica es que es frágil, es muy fuerte, pero si le aplico una fuerza ya muy grande, se rompe. De ahí su fragilidad. Recuerden que un material frágil es muy fuerte, por ejemplo, como el concreto, es parecido a eso. Es muy fuerte, pero si excedo la carga, se rompe, se agrieta, ¿no? Ahora, hay otro tipo de hueso, que es el hueso trabecular, que también se le conoce como hueso esponjoso, como tipo esponja, ¿no? Y como aquí lo comentamos, tiene una estructura de trabéculas con espacios medulares llenos de médula ósea, donde se ubica en una zona que se conoce como la epífisis de huesos largos, vértebras o la pelvis, resistencia mecánica de 50 a 500 megapascales, resistencia a la compresión, fíjense, es un poquito menos, de 2 a 12 megapascales, y lo que nos interesa es la función, amortiguación y absorción de impactos. Esa es la función de ese hueso trabecular. Y bueno, pues también tiene esa función de soporte metabólico, ¿no? ¿Cómo se comporta mecánicamente? Haciendo alusión a la ley de Hooke, presenta mayor deformación. Fíjense, es la diferencia. Estas trabéculas o esta parte del hueso sí presentan una mayor deformación, tienen una zona elástica, ¿no? Entonces, antes de que puedan colapsar o romperse, tienen esta característica de que son más dúctiles que el cortical. ¿Por qué? Porque justamente su función es amortiguar impactos, absorber impactos. Ahora, ¿cómo se ve? Se ve de esta manera, ¿no? Aquí esta parte del hueso, que son las trabéculas, digamos, su función es justamente de amortiguar cargas o esos impactos, ¿no? Si vemos la imagen anterior que teníamos del hueso, fíjense la zona externa, pues es este hueso compacto, ¿no? Que decíamos que es el hueso cortical y que tiene la característica de que soporta grandes cargas y tiene mucha resistencia. Pero en la parte interna están las trabéculas, ¿no? Y que esos son el hueso esponjoso. Entonces, la idea con estas dos formas de la estructura ósea es que mecánicamente tienen un comportamiento distinto. Fíjense, aquí ponemos un gráfico de la ley de Hooke, que esta ley se ocupa en ingeniería mecánica para modelar el comportamiento de los materiales, ¿no? El comportamiento mecánico de los materiales. Y si se dan cuenta, tenemos en el eje horizontal la deformación o el porcentaje de deformación y en el eje vertical el esfuerzo o el estrés, ¿no? ¿Qué pasa con el esfuerzo en el hueso cortical o el hueso compacto? Fíjense, soporta, según podemos ver ahí, una mayor cantidad de esfuerzo, ¿sí? Muy grande, pero su deformación es pequeña. Entonces, eso nos conviene, ¿no? Porque soporta gran carga y se deforma poco. Sin embargo, eso también puede ser, digamos, nocivo porque si yo me excedo en la carga, ese hueso cortical o compacto puede fracturarse, ¿sí? Puede tener grietas porque es frágil, acordemos, ¿no? Y por otra parte, el hueso trabecular, que está aquí en verde, ¿qué es lo que pasa con este hueso? Bueno,
tiene mayor capacidad de deformarse. Pero fíjense bien, soporta menos esfuerzo, ¿sí? Su capacidad es de absorber impactos, amortiguar esas cargas, pero puede deformarse más. Entonces, ¿es bueno? Sí, porque al ser más, digamos, elástico, se deforma y regresa a su condición original. Esa es la amortiguación. El otro, al ser más rígido, no se deforma o se deforma muy poco. Pero si yo me excedo de la carga, ¿qué es lo que pasa? Que se va a fracturar este hueso cortical, el que rodea o está, digamos, en la superficie, ¿no? O en la parte externa. Entonces, mecánicamente se comportan de una manera distinta. El cortical, que es el compacto, soporta mucha carga, pero si ya me excedo, se rompe. Por eso es frágil. Y el otro, el trabecular, soporta menos carga, pero digamos que es más deformable. Y lo bueno es que puede recuperar su condición original. Por eso es amortiguador. Sin embargo, hay más posibilidad de deformación, pero como se puede recuperar, no hay problema. El otro, el cortical, ese es, digamos, el clave, ¿no? Porque al ser muy rígido, dice, no se puede deformar tanto. Y si te excedes la carga, lo vas a romper, ¿sí? Y si se rompe, es ahí donde estamos hablando de esta fragilidad de los huesos, ¿no? Por lo tanto, mecánicamente tienen este comportamiento, ¿no? Entonces, como decíamos, estas trabéculas, tienen esa función de amortiguación, de soportar esos impactos, que son la parte del hueso esponjoso, ¿no? Y por otra parte, como decíamos, el hueso compacto, pues soporta grandes cargas, ¿no? Pero casi no se deforma, ¿no? Esa es la diferencia. Y si yo excedo esa carga, pues puede romperse, ¿no? Por lo tanto, fíjense, veíamos hace un momento que la prevención, pues es muy importante, ¿no? Y aquí veíamos o citábamos estos puntos, ¿no? Eh, los tratamientos más comunes o el tratamiento más común, las consecuencias que tienen en esas vértebras lumbares, cómo se pueden, después de sobrepasar esos esfuerzos, pues ya presentar esas grietas y esa fragilidad y la posterior ruptura. Decíamos que al principio no hay síntomas, pero con el paso del tiempo pueden empezar a aparecer y sobre todo los dolores, ¿no? Eh, Hay que estar en movimiento, tener un peso adecuado, evitar, pues ya decíamos, el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar. Eh, el envejecimiento es un factor muy importante, ¿verdad? Pero no es el único. También decíamos, ¿verdad?, que se presenta más en las mujeres que en los hombres. Y bueno, aquí en la imagen que presentamos al principio, esas flechitas que son las cargas de aplastamiento, por esos esfuerzos grandes que quizá la persona está realizando, provocan que si yo me excedo, pues ya, aunque es duro, ese hueso compacto, llega un momento en que se rompe, ¿sí? Viene la fragilidad, ¿no? Y bueno, pues hay que evitar también esas grandes cargas. Que fíjense, aquí a veces el asunto es que esas cargas pueden ser cargas reales, físicas, que la persona está soportando, pero también pueden ser cargas psíquicas, ¿no? Por eso está la parte de que viene la causa idiopática, ¿no? Que decíamos, bueno, eso se trata, digamos, desde otra perspectiva, pero también están las cargas psíquicas, ¿no? Bueno, entonces ya veíamos que la columna vertebral pues sufre las mayores consecuencias, la cadera, quizá también hay las muñecas, ¿no? Y bueno, decíamos, cuando se presenta esta enfermedad,
empieza a disminuir esa densidad ósea, ¿no? Hay mayor posibilidad de riesgo al disminuir esa densidad ósea y bueno, el individuo empezamos a ver que sus huesos empiezan a deformarse también, ¿no? Camina ya más encorvado. Y cuando un hueso, fíjense, se deforma y antes de romperse hay una deformación, en la ley de Hooke sabemos que cuando se deforma el hueso ya no recupera su condición original, ¿no? En la ley de Hooke se habla de una zona elástica, una zona de fluencia y una zona de deformación. Y esa deformación aparece antes de la ruptura. Pero cuando hay deformación y, por ejemplo, la persona camina ya encorvada, ya no se puede recuperar la condición original, ya es muy difícil. Y entonces, bueno, hay que evitarlo, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos o retomamos esta pregunta de qué es la osteoporosis, bueno, es una enfermedad que ya decíamos debilita los huesos, ¿no? Se vuelven más delgados, pues más frágiles. Ya hablábamos de lo que es la fragilidad y a esto también, pues como una consecuencia, aparece esto de la pérdida de densidad ósea, ¿no? Y bueno, pues la idea es evitar que aparezca esta enfermedad, ¿no? Con una mejor alimentación y evitar algunas prácticas, digamos, pues que son nocivas para la enfermedad, ¿no? Bueno, entonces continuamos en la siguiente colaboración. Eh, ya vimos ahorita la importancia de esta enfermedad, las consecuencias que tiene y bueno, los posibles tratamientos que se dan y sobre todo la prevención, ¿no? Y considerar que pues tiene factores de riesgo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a concluir la charla y en la siguiente oportunidad hablaremos de otras enfermedades que afectan nuestra salud.